Bueno, hoy en Pan Am Post vamos a conversar desde Buenos Aires con mi compañero Marcelo Duclos sobre toda esta situación que se está presentando en Argentina luego de este atentado que denunció Cristina Kirchner, ¿no? Esta situación que ha sido curiosa, por no llamarla de otra manera. Cuéntanos un poco más para que empecemos a indagar y a ver qué es lo que viene para Argentina con esto que acaba de ocurrir y que cambió un poco el panorama en la opinión pública, que era lo que buscaba, lo que le cayó como anillo al dedo, por así decirlo, ¿no? Es que, cierto, porque en teoría la noticia es esa, el atentado contra Cristina, que es lo que, bueno, uno vio en cualquier noticiero del mundo, por eso es importante que la cuestión se pueda ir un poquito más a fondo como para entender varias cuestiones importantes para llegar al momento en que esta persona apunta con la pistola en la puerta de la casa de Cristina. ¿Qué hacía Cristina en la puerta de su casa, rodeada de seguidores, en el contexto de descontrol, si uno lo mira de la perspectiva de lo que tendría que ser un protocolo de seguridad para una vicepresidenta en ejercicio y expresidente de la Nación? Exacto. Aclaremos una cuestión. Con esto uno no está diciendo que haber violado todos los protocolos o haberse puesto en una situación de extrema vulnerabilidad hace a uno merecedor de una cuestión, ¿no? Una cosa no quita la otra. Y aunque sean verdades de perogrullo, la hostilidad que está teniendo la prensa independiente en Argentina ante cada cosa, hay que hacer estas notas al pie, estas cuestiones, porque si no, viene el señalamiento diciendo justifica. Entonces, hay un contexto de esta cuestión. Sí, El contexto... ahí es donde puede entrar eso de lo que ya vamos a hablar ahora más adelante, ese discurso de odio del que están hablando, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, eso es lo que ahora justamente se abre la pregunta, si se vienen legislaciones en contra del odio y todas esas cosas que tú conoces mejor que yo por el caso de Venezuela, pero bueno, a eso vamos a llegar después, Sí, porque sí. aparece el agresor como el cordero que viene a representar todos los pecados nuestros, de los odiadores. Los odiadores somos los que odiamos. Sí. En terminología kirchnerista orwelliana son Los antikirchneristas. los que inclusive ponemos en duda de que puede ser una persona corrupta que tenga que rendir cuentas en la justicia. En el contexto orwelliano eso nos hace ser los portadores de un lenguaje de odio. Sí. Pero volviendo a la cuestión, ¿qué es lo que hace Cristina en esa circunstancia? Como vimos hace muy poco, en el mes de agosto, hay una causa que se llama, conocida como la causa Vialidad, donde Cristina Kirchner está sospechada de ser la jefa de una asociación ilícita que tenía como finalidad la defraudación de los fondos públicos de la obra pública de la provincia de Santa Cruz. No es ni la única causa en contra de Cristina, hay muchas causas, algunas que avanzan, otras que se quedaron, en otras que fue sobreseída, pero es una de las principales causas. También hay que hacer una explicación sencilla, porque cuando uno ve qué está pasando, que dicen no hay pruebas contra Cristina, y lo repiten, en algún momento han tomado la decisión de mantener una cuestión retórica completamente alejada de la realidad. Pero aunque parezca increíble, lo repiten, y aquí hay personas que se hacen eco de este discurso y dicen, bueno, pero no hay pruebas. Entonces vamos a hacer... Buscando alejarla del ámbito judicial, ¿no? Bueno, eso es el trasfondo, pero vamos a tirar 2 o 3 puntas con respecto de la causa Vialidad para que la gente que nos escucha pueda llegar a sacar su propia conclusión. Néstor Kirchner, antes de llegar a la presidencia, fue intendente de su ciudad y luego gobernador de la provincia. En ese entonces, uno de sus amigos, un señor que se llamaba Lázaro Báez, que tenía un monotributo, era una persona que pagaba impuestos porque trabajaba como autónomo, llega a un puesto de gerente gracias a un banco, gracias a la intervención de Néstor Kirchner.
Cuando son gobierno nacional, en el año 2003, esta persona que era empleada bancaria pasa a ser la dueña de una nueva empresa de construcción que se llama Austral Construcción. Esta empresa, de una persona que no pertenecía al rubro, que no tenía nada que ver, ni parecía contar con las espaldas como para tener una empresa constructora, crea esta empresa y entre 2003 y 2015, que es lo que dura el proceso presidencial de los dos mandatos de Néstor y el mandato de Cristina, perdón, el mandato de Néstor y los dos mandatos de Cristina, esta persona con su empresa se hacen los beneficiarios de casi el 80% de toda la obra pública en la provincia de Santa Cruz. O sea, la gran mayoría de la obra pública la hacía Austral Construcciones, que era esta persona, que era amigo de Néstor Kirchner, que muchos decían que era su testaferro, esto habrá que comprobarlo, o al menos que eran socios, y que cuando se pone un poco la lupa uno ve que inclusive muchas de las obras ni siquiera se terminaron. Y cuando uno pone más la lupa ve que hay rutas, por ejemplo, que no llegan a ningún lado. Como si todo esto fuese poco motivo como para desconfiar, cuando pierden las elecciones en el 2015, se tienen que ir, que Macri es presidente, la empresa queda desintegrada. Desaparece la empresa. O sea, teníamos un empleado bancario que llega al banco gracias a Néstor Kirchner, que crea una empresa de construcción, que entre 2003 y entre 2015 se hace acreedor de la gran mayoría de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, muchas de las obras ni siquiera se terminan, y que cuando pierde las elecciones la empresa se evapora. Entonces cuando dicen no hay pruebas, ¿no? Entonces nosotros no somos ni los fiscales, ni los jueces, no vamos a decir es corrupta o no es corrupta. Claro, eso le corresponde a la justicia, ¿no? Pero yo creo que hay algo que es bastante evidente, ¿no? Claro. Creo que cuando uno ve las cuestiones, bueno, nada de todo esto fue parte de la retórica kirchnerista en todo este proceso que hubo entre agosto y septiembre. Entre el pedido del fiscal de los 12 años de condena, de la devolución a la supuesta asociación ilícita de un equiparable a $1.000 millones, nada de todo esto formó parte del relato kirchnerista. Ni la relación con Lázaro Báez, ni la explicación de por qué la obra pública para Austral Construcciones, ni por qué esta persona que era un empleado bancario llega a ser el dueño de una empresa constructora que se crea con la presidencia de Néstor, que termina cuando ellos sean del poder, y por qué han recibido la gran mayoría de la obra pública. Nada de todo esto fue parte de la defensa del kirchnerismo. Exacto, no hay una defensa que se base en refutar los argumentos. Ni uno. ¿Cuál es, si uno la escucha a Cristina, qué es lo que dice? El fiscal ha jugado al fútbol en un complejo cercano a la casa del expresidente Macri, donde, o que es parte de la propiedad, donde no es un club, que hay muchísimos clubes de fútbol que se anotan para jugar ahí. O, por ejemplo, que entre las pericias de un teléfono que se le encuentra al secretario de Obra Pública, se pudo comprobar algo que dijo Cristina, que parece ser bastante verosímil, que recordás el secretario de Obra Pública que arrojó los bolsos con los millones de dólares al convento, bueno, todo este escándalo, bueno, que evidentemente un empresario amigo de Macri también tenía algunos negocios turbios con el secretario de Obra Pública de su gobierno. Entonces, estas cosas que suelen ser utilizadas como diciendo, pero acá también hay corrupción, pero se la agarran conmigo sí y con Macri no. Todas ciertas cuestiones que la verdad que la justicia lo tendrá que investigar y que se tendrá que poner lupa. Pero en ningún momento la defensa del kirchnerismo fue qué pasa con Lázaro Báez, qué pasa con Austral Construcciones y por qué toda la obra pública, la gran mayoría de la obra pública fue para esta persona, amiga de Néstor, que cerró la empresa cuando se fue del poder. En ese contexto, desde el pedido de los 12 años de prisión del fiscal Luciani, escuchamos como un mantra desde los funcionarios, desde los partidarios, desde los periodistas militantes, como ellos le dicen, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Sí. No se metan con Cristina, a Cristina la quieren sacar del medio porque es la que defiende a los pobres, a los desamparados, etc. Ojo con Cristina, no se metan con Cristina. Inclusive los periodistas alineados decían por los medios que iban
salgamos a la calle, hagamos cualquier cosa para evitar la condena y la detención. O sea, era una cosa absolutamente de barra brava, voluntarista, sin nada que tenga que ver con la causa judicial. Nunca era vamos a apelar, vamos a ir a otra instancia, hay pruebas que muestran otra, nada. Era una cuestión voluntarista, de barra brava, de cancha, no se metan con Cristina, no toquen con Cristina. Entonces, para tener una cuestión alternativa de lo que era la abrumadora prueba que el fiscal ponía sobre la mesa, ¿cómo se podía contrastar eso, al menos parecía algo que la gente la quiera a Cristina? Entonces se crea este circo alrededor de la casa de Cristina Fernández, donde ella todos los días ingresa y sale del departamento con mucha gente que la besa, que la ama, que la abraza, que todo esto que nosotros vimos, ¿no? Sí, que también lo hemos dicho en varios artículos, es un barrio de clase pudiente, de la ciudad de Buenos Aires, claro, calles muy angostas, fotos que parecía todo muy... Sí. Pero bueno, bastante descontrolada la cuestión para hacer la seguridad de una expresidenta y vicepresidente en ejercicio. Exacto, en la actualidad. Claro. Entonces, en ese contexto de anarquía total, donde lo único que se buscaba era la foto de que a ella la tocan, que la besan, que la abrazan, rompiendo absolutamente todos los protocolos del sentido común, pasa lo que vimos la otra noche. Esta persona que se acerca con la pistola, todo eso, ¿no? Entonces, estas cuestiones me parece que antes de siquiera empezar a discutir todo eso, tienen que estar arriba de la mesa, porque habla de una irresponsabilidad de la custodia, porque habla de la necesidad de embarrar la cancha, de confundir las cuestiones sobre lo que tiene que ver estrictamente con la causa, pero a eso se llega, en ese contexto, en el de hay que hacer cualquier cosa para que la jefa sea detenida, condenada, etcétera, etcétera, y esto se vio hasta ahora. No sé, decime vos, pero me parece que desde el mundo todo esto como que ha quedado disociado, ¿no?, de la causa, claro, ¿no? Que ha habido un intento, pero que todo no está conectado. Sí, claro, por un lado, siento que estamos viendo dos extremos. Por un lado, pues, estas barras bravas kirchneristas, y también en el otro extremo, quienes pueden llegar incluso a afirmar que fue un montaje, ¿no? Pero tal vez hay un punto medio en el que, pues, dijéramos si fue un montaje, fue muy mal montado, pero tal vez no fue un montaje, pero fue algo que la misma vicepresidente, la seguridad que no fue la adecuada, permitió que esto pasara, ¿no? Pero acá entonces lo que acaba de preguntarse es, ¿qué está ocurriendo realmente? O sea, ¿por qué llega a esta situación y por qué se permite, o sea, desde el mismo gobierno de la ciudad, ¿no? Porque hablábamos también, lo comentabas tú en un artículo sobre el caso de Rodríguez Larreta. ¿Qué pasó ahí? Se está aprovechando también la situación para pasarle un poco por encima. Estamos viviendo una situación de polarización muy fuerte, Sí. Donde lógicamente hay muchas personas que consideran que esto ha sido un montaje, con la conclusión de lo que vos decías al principio, de que todo esto le viene como anillo al dedo. Sí, exacto. Yo separaría esa cuestión, primero que en lo personal yo al kirchnerismo no le creo nada, nunca le creo nada, pero como una cuestión de autodefensa, porque han mentido tanto, han distorsionado tanto, han utilizado las estructuras del Estado para la mentira como política pública, así que yo ya no les creo nada, eso para empezar. No voy a ser tan irresponsable de decir esto sí fue un montaje, para eso, porque inclusive la improvisación es tal que no sé ni siquiera si tiene la estructura como para generar un montaje de esta característica. Por eso mismo, ¿no? Uno diría, si se va a montar algo, se monta mejor, ¿no? No tienen ni siquiera la estructura como para hacerlo de forma seria. Y fue todo tan burdo, como dijimos en otro artículo, que el tipo entra sin esposas y del lado de la puerta del patrullero donde se lo llevan. Así que creo que si hubiese sido un montaje tendría que haber sido un poquito más cuidado. Pero con la cuestión de la utilización de lo que vino desde el suceso hasta ahora, inclusive discutir si fue un montaje o no embarra la cancha, y recomiendo no hacerlo. No hace falta. No hace falta, ni siquiera la doy por buena.
la doy por buena, no me quiero ni siquiera meter en ese mensaje porque la utilización es tal y es absolutamente independiente de si fue un intento del magnicidio, como dice la versión original. Lo que pasó con Larreta es muy interesante. También habrás visto que no soy un gran partidario del intendente Sí, de la ciudad de sí, Buenos claro. Aires en lo personal, pero lo que hizo Larreta fue una cosa que tenía bastante sentido común. Se han generado disturbios, porque como sabemos, el barrio donde sucede, donde vive la pudiente Cristina Fernández, no es un barrio, te imaginarás que gana el kirchnerismo en las elecciones, Sí, los evidente. vecinos son bastante antikirchneristas, van todas las hordas de los militantes peronistas, y cuando digo horda, digo el comportamiento, ponían un choripán Claro. ahí, hacían sus necesidades, no es una cuestión ni racista, Sí, ni clasista, estaban haciendo un tan destrozo, descontrol, un comportamiento salvaje, en contexto con los vecinos de nariz más parada, más delicada. Hay una cuestión importante donde, lógicamente, los vecinos de la zona, no, si vos estás saliendo de tu casa, no tenés por qué aguantarte que te hayan instalado una parrilla con choripanes y que tenga gente haciendo sus necesidades, rompiendo cosas, sí, o con el bombo dándole a las 4, 5, 6 de la mañana, porque esa gente tiene la fortuna de vivir de un plan social o de ser empleada de un municipio, de una provincia o de la nación, y vos al otro día te tenés que levantar a ir a la oficina, ¿no? Entonces, Larreta, que también hay que decirlo, se maneja por las encuestas y qué es lo que, y cómo se que le tiene que conviene, manejar, que no le conviene. se encontró con una situación bastante paradójica. Salían los vecinos a la calle, venían los periodistas, le ponían el micrófono, cuando tenían todas las hordas kirchneristas haciendo el despelote en la puerta de la casa, y en lugar de decir estos kirchneristas, roñosos, qué sé yo, que decían, el jefe de gobierno es un estúpido, deja que le tomen la ciudad, no tiene huevos, es un cobarde, deja que... Entonces, eso a Larreta no voy a decir que se le paran los pelos porque no los tiene, Sí, pero eso es lo que lo hace a él alguien encuesto dependiente, alguien focus group dependiente, que en el barrio de mayor poder adquisitivo, donde él gana las elecciones, que los vecinos estén más enojados con él que con el kirchnerismo, pues ya, el estúpido que no me soluciona esto es sí, Larreta. claro. Vaya policía, control, policía de la ciudad de Buenos Aires. Y eso es lo que el kirchnerismo utiliza como para decir censura, antidemocracia, no dejan manifestarnos, etc. No es como una represión. Dijo, señores, esto acá no se puede, esta cuadra se vaya, pasa la gente que vive por acá, no se puede hacer cualquier cosa, no se puede cortar el tráfico, algo de sentido común. Pero en el tironeo entre un juez completamente alineado con el kirchnerismo dice que el gobierno de la ciudad tiene que quitar las vallas, etcétera, porque no le corresponde de encargarse de la seguridad de la vicepresidente, pero Larreta no lo hizo como custodia de la vicepresidente, que la custodia es de la federal, sino para de contracturar la situación problemática ahí en la esquina de Juncal y Uruguay. Él va para atrás, también bien fiel a su estilo, saca las cosas y de vuelta le deja la calle a la militancia kirchnerista. Si habrás podido leer entre líneas, entre las noticias Sí, argentinas, de ahí vino el tiroteo con Patricia Bullrich, que dijo, si yo pongo, porque ellos juegan también su interna dentro del PRO, si yo pongo las vallas, las dejo. Cuando yo fui ministra de Seguridad, cuando ponía las vallas, me la bancaba y se quedaba. Entonces Larreta pone las vallas, en reacción a la crítica de los vecinos, viene la crítica del kirchnerismo, saca las vallas, viene el descontrol, viene el intento de atentado y luego la Policía Federal, Gobierno Nacional, Aníbal Fernández, kirchnerismo, directamente lo corre porque dice, bueno, acá hay un intento de magnicidio y hoy está la Policía Federal y no la Policía de la ciudad. Lo han exacto. corrido con una ingenuidad total, absoluta, y hoy toda esa zona pertenece a kirchnerismo, Gobierno Nacional, Policía Federal. Sí, y otra cosa, Marcelo, es importante aquí como pues, después, inmediatamente después de esta situación, otra de las cosas curiosas, paradójicas, que no tienen sentido, Cristina Fernández se queda dando autógrafos. E inmediatamente se monta este show. Luego viene este feriado
por el atentado. Una cosa 6 también. minutos, 6 minutos se queda ella luego de, todos vimos, ¿no? Cuando Sí, hay un sí, ataque al presidente, vicepresidente, exacto. se le tira encima el que está en la primera línea, lo meten en el primer auto, se lo llevan lejos porque uno no sabe dónde pueden haber más tiradores, pueden haber otras Exacto. personas, no se sabe, entonces hay un protocolo que hay que seguir. Claro, lo Seis lógico, minutos se quedó ella lo firmando lógico es libros. que no debía haberse quedado un solo segundo ahí en ese momento. Si se supone Bueno, que está corriendo riesgo su vida, ¿no? Pero lo que quería el, comentarte era para que hiciéramos una Déjame hacer comparación. una notita al pie de Claro, esto. El discurso antikirchnerista dice que esto es la corroboración de que fue un acting. Es tal la improvisación de todo esto que yo digo, no necesariamente. No necesariamente, porque según ha trascendido, ella hace lo que quiere con la custodia, le tienen miedo a ella, si ella no hay una condición de si señora se hace esto porque la que manda es ella. Incluso esto pudo haberle causado la muerte. sí, Entonces, no necesariamente para mí es que se haya quedado en la hipotética escena, que pudo haber sí, sido una escena de crimen, corrobora que esto haya sido un montaje. Esto quiere decir que la custodia no estaba preparada, que todo es una improvisación absoluta, y lo único que prima para ella es el circo, es que la vean, es que ella digan, me pusieron una pistola en la cabeza y yo aún así me quedo y abrazo a mis exacto. seguidores y todo eso. Por eso, ojo Sí, con eso. Habla de la degradación de la situación y de la necesidad de correr el eje del debate. No necesariamente quiere decir que sea la corroboración de que fue un montaje. sí, es que justo a eso quería ir, ¿no? A ese circo que se montó luego de eso, este feriado por el atentado, pero además esa solidaridad automática que empezó a recibir de distintos gobiernos del mundo. Y justamente coincide, hace 4 años ocurrió el atentado, un atentado real donde sí no hay cabida a ningún tipo de dudas contra el ahora presidente Bolsonaro, que estaba en su momento en campaña. En ese momento él fue atacado a cuchillo y fue herido realmente, ¿no? Y cómo en ese momento llama la atención, como muchos hemos visto en las mismas redes, cómo el entonces candidato Bolsonaro en ese momento no recibió toda esta ola de solidaridad automática que sí está recibiendo Cristina cuando en su caso fue herido realmente, fue un atentado real, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, esto No nos fue un habla un intento, poco, fue un ¿no? atentado, no fue un Exacto, intento, hubo exacto, exacto, consumación. es correcto, fue consumado. Entonces eso nos habla un poco de cómo se está aprovechando de montar este circo, ¿no? Que le sirve, le favorece muchísimo a Cristina para desviar la atención. Ya no se habla de los 12 años que pide el fiscal para ella, sino se habla del atentado, no se habla más que del atentado, ¿no? Bueno, es que ellos han sido muy hábiles en hacer una conexión con los argumentos que decían como para decir que ella era una perseguida política. Entonces, Sí, como no podían decir nada de Lázaro Báez, de Austral Construcciones, de la obra pública en Santa Cruz, decían, hay una persecución política de la prensa, de la justicia y de la oposición que se manifiesta en una persecución judicial a Cristina. Y ahora el surgimiento de esta persona con la pistola, lo han dicho así, incluso hubo un dirigente kirchnerista que dijo que es un perejil. Perejil se le dice en la jerga aquí a una persona que es la que envían a cometer un delito, pero que es una persona manejada, y que los que están detrás de esto son los portadores del odio, los periodistas, la oposición, etc. Entonces, ellos han sido muy hábiles en decir, ¿vieron cómo Cristina era perseguida por un discurso del odio? Aquí tenemos el sí, resultado del discurso de odio, la sí, manifestación casi inevitable. Alguien enloquecido iba a querer matarla porque es producto de, casi que lo indultan, casi como que lo exculpan a la persona, que es como el resultado inevitable, casi de una pobre víctima de todo un engranaje de estamentos sociales donde ubican a las periodistas, a los opositores, periodistas con nombre y apellido, canales de televisión, medios. Entonces han trazado esa línea. Como
surge esta persona para querer matar a Cristina, es lo que corrobora de todo lo que subyace del mecanismo del odio que hizo que un fiscal pida la condena. Siguen sin hablar de lo que hay que hablar, de Lázaro Báez, de Austral Construcción, de la obra pública, no se habla absolutamente de nada. ¿Y Sí, qué sí, se empezó a decir ahora? Lo que ustedes ya conocen muy bien. sí, Hace falta una regulación de una ley en contra del odio, no se puede decir todo en democracia, Cristina es víctima de estas operaciones de odio, etcétera, etcétera. Están diciendo que tienen que empezar a rediscutir algunas cuestiones para asegurar la democracia, ¿no? Que es lo que ustedes vieron tan bien en Venezuela, ¿no? sí, correcto. Es que justo aquí era pues donde queríamos llegar con todo esto, toda esta introducción o todo este contexto, ¿no? De cómo lo peligroso, lo riesgoso ahora es lo políticamente correcto. ¿Qué es lo políticamente correcto? Entonces, en este caso, aquí es donde entra la prensa, estas regulaciones, legislaciones que pueden venir, porque en Venezuela, pues ocurrió en 2018 ese atentado con drones contra Maduro, que fue el caso, que similar, ¿no? Tampoco pasó nada. Sin embargo, en ese momento, esa ley contra el odio que legisló en Venezuela una asamblea constituyente que tampoco era del todo legítima porque había una asamblea nacional electa y esta fue una asamblea paralela y que muy bien sabemos todos que la naturaleza de una asamblea nacional constituyente es redactar una nueva constitución y nunca lo hizo, nunca lo hizo, simplemente estuvo legislando por 3 años hasta que culminó su periodo la Asamblea Nacional Opositora, para funcionar de manera paralela. Entonces, esta ley contra el odio la legisla, la decreta, la sanciona esta Asamblea Nacional Constituyente, esta Asamblea paralela. Sin embargo, aquí la diferencia es que no fue posterior a este supuesto atentado, sino ya se venía trabajando desde antes, ya tenía algunos meses, pero a raíz de esta situación, pues empieza a aplicarse, empieza, pues, es la excusa, ¿no? Es la excusa que le sirve para entonces atacar a la prensa, luego viene pues es todo lo que hablábamos, ¿no? Lo peligroso que es cuando se quiere imponer este discurso de lo políticamente correcto, porque lo peligroso es que esto nos lleva no a la censura, sino a la autocensura, que es incluso peor, ¿no? Tal cual. A mí me asustó mucho lo que se vio en las primeras 24 horas luego del atentado. Me acuerdo la charla que teníamos nosotros en nuestra Sí, redacción sí, cuando yo les pasé eso, que ni siquiera es un artículo, es una catarsis de 3 párrafos, es decir, dudo, tengo derecho de dudar y estoy confundido, no sé qué pasa, no sé, no entiendo. ¿Pasó esto? No sé. Y que es lo único que dijimos esa noche, no sí, sé. sí. No fue sencillo llegar a eso y publicar eso, más allá que lo dije, no estoy hablando en nombre del medio, ni siquiera en nombre del periodismo. Sí, soy un argentino que está confundido, que no sabe, que tiene miedo sobre las implicancias de lo que esto pueda llegar a pasar. Pero dentro de todo Fue, dentro de todo era lo más sensato, porque incluso irse al otro pero extremo fue tampoco era, incómodo para mí sí, porque yo prendía el televisor, inclusive en los canales más anti-kirchneristas, todos se rasgaban la vestidura, decían, yo soy Cristina, somos todos Cristina, no al ataque de la democracia. Yo me parecía muy peligroso lo que estaban haciendo, porque dije, el kirchnerismo es siempre una trampa mortal. Y a ver, sí, obviamente que vamos a repudiar cualquier intento de cualquier ataque violento a cualquier persona, claro. sea político, ¿no? Digo, hoy por hoy le están poniendo la pistola en la cabeza a alguien para robarle el auto, para sacarle un celular o para lo que sea. Hay que repudiar absolutamente todos los hechos de violencia y también de la violencia política, venga de donde venga. Decían, O incluso, repudio el hecho. O incluso, Marcelo, peor aún, el mensaje que significa esto para el argentino común que puede decir, si le ponen una pistola en la cabeza a la vicepresidente, a la expresidenta, ¿cómo no me lo van a hacer a mí en cualquier momento para quitarme el celular, para quitarme el carro o ¿Qué quitarme pasa? ¿De qué cosas? pasa? A salir, hoy por hoy salir a la calle en Argentina es volver gracias a la estadística y lo que dice que puede llegar a pasar. Pero no fue sencillo escribir eso porque lo que fueron las primeras horas fue lo único que se publicó a contramano de todo, porque era todo intento de magnicidio, somos todos Cristina, todo iba en una dirección
Y fuimos los únicos que dijimos, pasó esto, no sé, ojo, tengo miedo, estoy preocupado. Al día siguiente, con 24 horas de retraso, Sí. se animaron los periodistas a ir a donde fuimos nosotros la noche anterior. Que de vuelta vos lo dijiste, no era una cuestión intelectual, era la reacción lógica y el sentido común teniendo en cuenta lo que había. Tardaron 24 horas en Caer en decir, cuenta, en ojo, que acá reaccionar. pueden haber Sí, cosas. Y de vuelta, el pueden haber cosas no es solamente poner en duda la veracidad del intento de atentado. El pueden haber cosas es, ojo, ¿qué va a hacer esta gente con esto, no? Y la política no tardó 24, sino que tardó 48 horas. La oposición, hoy algunos no bajaron al recinto, algunos otros dieron importantes discursos, como José Luis Espert o Javier Milei, pero el periodismo titubeó demasiado durante 24 horas, la política titubeó demasiado durante 48, y yo creo que por primera vez van por todo. Y no es la actitud del periodismo independiente y de la oposición que yo creo que tienen que adoptar para una amenaza semejante a lo que se está viniendo. ¿Y qué es lo que se está viniendo? La amenaza fascista. Esto hay que decirlo con toda la letra. La amenaza fascista. A pesar que los kirchneristas son los que dicen facho, facho, a los que no piensan como ellos, ¿qué es el fascismo? Esto la gente que nos lee va a decir, qué denso este hombre, por de vuelta lo escribo, porque lo escribo en un artículo una vez por semana. Y lo voy a seguir escribiendo porque me parece absolutamente fundamental que se grabe. El fascismo es la simbiosis entre gobierno, entre Estado y entre partidos. Es lo que se ve en la esvástica. Es una facción que pasa a representar el todo por medio de la utilización del Estado. Y cuando Alberto Fernández, más allá del mamarracho que dice que ha sido el día más negro en la historia de la democracia argentina, han volado la embajada de Israel, han volado la sede de la AMIA, han matado a un fiscal que tenía que ir a declarar al otro día, no porque lo dice Marcelo Duclos, porque lo dijo Alberto Fernández en ese momento. Nadie cree en Argentina que Nisman se haya suicidado, lo dijo él. Después de las cosas que pasaron, el desastre de 2001, la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, el intento, los alzamientos carapintadas en contra del gobierno de Alfonsín en los 80, las cosas que han pasado que un loco haya querido disparar una pistola que no se dispara, que es gravísimo, de vuelta hay que aclararlo, porque si no, parece como que uno lo subestima. Que este tipo diga que ha sido el día más negro de la historia de la democracia es una falta de respeto total. Y el fascismo en que está, en agarrar por medio del Estado la implementación de un feriado para un acto partidario, que es lo que hicieron ayer. Eso es fascismo puro y duro, y hay que decirlo. Marcelo, tú que estás en Argentina, y para que vamos terminando esta conversación, porque nos quedan por aquí como 2 minutos, ¿sabes qué? Entonces, cuéntanos qué se espera, qué crees que se espera a partir de este lunes, esta semana en Argentina, muy breve, cortico, que ya nos queda poquito tiempo por aquí. Lo que se espera por parte de ellos es la radicalización y cualquier cosa que pueda aportar a lo importante, la causa vialidad que la va a condenar a Cristina Fernández de Kirchner seguramente por corrupción. No es especulación mía, si ellos hacen eso es porque ellos mismos están esperando la condena y Cristina misma dijo, la sentencia ya está escrita. Entonces, ellos van por todo, de ahí no hay duda, de eso uno no puede especular con alguna otra cosa. La pregunta es qué va a hacer lo del otro bando, qué va a hacer la oposición, qué van a hacer los medios, cuál es la reacción de la sociedad civil para frenar una intentona de corte fascista. Esa es la pregunta. Lamentablemente yo no veo ni la cohesión ni la unidad en principios básicos y fundamentales como para comprender la gravedad del desafío que enfrentan y que nos tienen a todos presos de esta dicotomía. Así que ellos van por todo, hay que ver si Argentina tiene las defensas necesarias como para frenar una intentona fascista o si va a sucumbir en manos de un grupo de forajidos. Eso es lo que lo veremos juntos. Vamos a esperar que siga ocurriendo y en una semana seguramente nos conectamos por acá para que sigamos conversando y evaluando qué ocurre en Argentina y en nuestra región. Seguramente.
Un gran saludo a todos nuestros lectores. Cómo no, saludos a todos.